Continuando con esta serie de videos muy cortitos sobre aspectos relacionados con conceptos de diseño, vamos a tocar un tema que suele ser muy habitual, muy frecuente en los proyectos estructurales y que no presenta mayores problemas correctamente resueltos. El problema que presentamos es, ¿se presentan apeos de vigas sobre vigas en la estructura que estoy trabajando? Usualmente esto ocurre y no es un tema que sea de preocupación, solamente hay que saber cómo enfocarnos y tratarlo. Entonces, como dijimos, en sistemas de losas que apoyan sobre vigas, frecuentemente algunas de las vigas no apoyan sobre columnas, sino que descargan su carga sobre otras vigas. En tal caso, los ensayos y la bibliografía técnica nos indican la necesidad de adicionar armadura de corte para suspender la carga desde la zona inferior, que se transmite de la viga secundaria a la principal, hacia el cordón superior de la viga principal y así trasladarla hacia los apoyos. En la actual versión del Código ASI 318-2019, esto se trata en forma explícita, en las versiones anteriores no. Entonces, cabe preguntarnos, nuestro software de cálculo y diseño, el que habitualmente utilizamos, el que nos propone los planos de armado, ¿considera esta armadura adicional de suspensión cuando hay un apeo de viga sobre viga? ¿Así lo hace o no? Extraído del Código ASI 318-2019 tenemos en el artículo 976 el esquema presente donde se menciona este tema justamente. Las investigaciones indican que si una viga de concreto reforzado es construida monolíticamente con otra que le da apoyo e intercepta una o ambas caras de la viga, la superficie inferior de la viga que da apoyo puede estar expuesta a una falla prematura a menos que se coloque un refuerzo transversal adicional, comúnmente llamado estribos adicionales para vigas colgadas. Esto es lo que nos dice el Código ASI 318-2019 sin plantearnos ecuaciones o fórmulas que nos permitan determinar la cantidad de estribos a colocar. Pero también hay referencias, como el Código ASI 314-2019, que tratan el tema. Este es un ensayo de Leonhardt, en donde se verifica lo que dijimos recién. La viga secundaria que apoya sobre la viga principal, al carecer la viga principal de estribos de suspensión, se produce la falla prematura en la zona de intersección frente a cargas importantes. Este es otro esquema tomado de Leonhardt, en donde realizó una serie importante de ensayos y verificó ello, considerando que en la zona a la derecha ustedes pueden ver B2 es el ancho de la viga secundaria, B1 la viga principal, en planta, que sobre una zona rayada de la viga principal, igual si D es la altura total de la misma, D sobre 2 a cada lado, había que colocar esos estribos adicionales de suspensión, de manera que, como vemos en el mecanismo, en el esquema a la izquierda reticulado, la viga secundaria apoya mediante una biela comprimida sobre el cordón inferior de la viga principal, y esa fuerza Z de tracción hay que elevarla hacia el cordón superior para que sea transmitida correctamente hacia los apoyos. Pero ¿cómo la elevamos? Si el hormigón carece de capacidad de tomar tracciones, mediante armadura suplementaria de corte, estribos, que no surgen de la expresión de cálculo de corte convencional. Este es el esquema ampliado. Esa tracción Z tiene que ser físicamente materializada mediante estribos cerrados, colocados en esa zona rayada que hemos mencionado y se suele llamar armadura de suspensión. Cuelga la carga del al cordón comprimido de la viga principal. La zona de distribución, según oportunamente mencionaba Leonhardt, es esta.
Y la expresión de cálculo de esa armadura adicional es la que vimos en el ASI 314, 2011-2016, donde si HG es la altura de la viga principal, BW es el ancho, HB es la distancia del cordón inferior de la viga secundaria respecto de la viga principal, a su vez la sección de armaduras adicionales a colocar es 1 menos HB sobre HG por BU sobre Φ por BFI. BU es la reacción de la viga secundaria sobre la viga principal. O sea, es muy sencillo calcular a mano estos estribos adicionales y sabemos sobre qué zonas se distribuyen. Por tanto, y para cerrar este video que es muy breve, verifiqué mi proyecto y efectivamente tengo varios apegos de vigas sobre vigas. Ello es absolutamente usual. ¿El detallado y armado de vigas principales y secundarias que me entrega mi programa es correcto según lo visto? Es una pregunta, no lo sé. Si yo controlo el proyecto y mi programa no lo hace, puedo calcular en forma simple la armadura de estribos adicional y tomar el plano, dibujarla corrigiendo el plano y subsanando el problema. Pero esto lo puedo hacer sin mayor dificultad, como vimos es una expresión sumamente sencilla de aplicar y rápida. Esto lo puedo hacer solo si controlo el diseño. Si desconozco lo que mi programa hace o no hace, mal podría subsanar esto que es tan simple. Entonces, a partir de la conclusión que ustedes saquen sobre el programa que están utilizando, si considera esta armadura adicional o no, pueden llegar a, trabajando con el mismo, corregir este pequeño inconveniente que puede no ser tan pequeño si las cargas de la viga secundaria sobre la viga principal son relativamente altas y sobre todo si la viga secundaria tiene una altura semejante o muy similar a la viga principal. Bueno, esto era lo que les quería comentar, simplemente que sigan bien.